Vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre el Apocalipsis. Vamos a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 19 de Apocalipsis, aunque hoy predicaremos sobre los versículos que van del 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. He añadido el son, no sé por qué. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia reunida responde: amén. Señor, bendice en esta mañana tu santa palabra, bendice a tu siervo débil y pecador e inútil para proclamarla, y bendice a tu iglesia para recibirla y ser transformada y redimida por ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así que pasemos a la predicación de la palabra del Señor. Aquí hay unos cuantos futboleros, no miro a nadie. Están equivocados en el equipo, pero no pasa nada. Les gusta el fútbol. Y es bueno en esos partidos decisivos de fútbol, escuchar al estadio. Yo he estado solamente en 2 partidos de fútbol en el estadio, los 2 en el Camp Nou. ¿Qué le vamos a hacer? Pero como decía el dúo Sacapuntas, el estadio estaba abarrotado, como la de la plaza. Y el estruendo de una multitud gritando y aclamando a su equipo cuando hay un gol, cuando hay una victoria, no tiene parangón. Y ya no os digo si estamos en una final de la Champions, o en una final de la Liga, o de la Copa, es igual, o en una final de la Copa del Mundo, ya ni te cuento, los argentinos sabéis muy bien de lo que hablo y los brasileños también. El sonido es terrible, llega a unos decibelios peligrosos, os diría, ¿bien? Es lo que se llama un muro de sonido. Bueno, nada, pero nada, nada, hermanos y hermanas, se parece al clamor que resuena en el cielo cuando el pueblo de Dios celebra la victoria definitiva de Jesucristo sobre todos sus enemigos y consuma su reino. Eso es lo que hemos leído en este capítulo. Después de la caída de Babilonia, es decir, el mundo rebelde que se opone a Dios, el apóstol Juan nos dice en el versículo 6 de este pasaje: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Os imagináis?
esta imagen de los truenos, el sonido de muchas aguas, lo está tomando el apóstol Juan en esta visión del mensaje que vemos en Ezequiel, que vemos en Isaías y en otros lugares en el Antiguo Testamento, y lo está aplicando a este clamor terrible. Y digo terrible en el sentido de que es tremendo, que hay en los cielos cuando Cristo vence a sus enemigos y reina. Y el lenguaje aquí es intencionalmente sobrecogedor, tiene ese propósito. No se trata de una alabanza discreta, no se trata de un fervor contenido, sino de un clamor que lo llena todo, absolutamente todo. Juan quiere que entendamos que el cielo estalla de gozo porque algo decisivo ha ocurrido. Ha ocurrido un acontecimiento, sí, pero ese acontecimiento no es cualquier acontecimiento. Ese acontecimiento es el mayor acontecimiento que podemos esperar. Dios reina, hermanos y hermanas, y su reinado ha alcanzado un punto irreversible. No hay vuelta atrás, ya no disminuirá. Conviene además situar este pasaje, como os decía, en su contexto. Aunque hoy nos centraremos en los versículos del 6 al 10, de este pasaje, estas palabras forman parte de una unidad mayor que empezó en el versículo 1. De hecho, este es el cuarto de una serie de 4 aleluyas que vemos en todo el pasaje. Primero en el versículo 1, si os fijáis, después en el versículo 3, luego continúa otro aleluya en el versículo 4, y ahora vemos el cuarto aleluya en el versículo 6. 4, el 4 en Apocalipsis, ya que somos todos expertos y teólogos en el Apocalipsis, significa o simboliza lo total, lo completo en términos universales, cósmicos, si queréis llamarle. O sea que es una alabanza, permitidme, cósmica. Qué bonito suena, ¿eh? Alabanza cósmica. Y en esta gran sección que estamos de Apocalipsis, en la sexta, que va desde el capítulo 17, sabéis que Apocalipsis tiene 7 secciones, estamos en la penúltima, en la sexta, que va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 21, versículo 8, se nos muestra de manera progresiva el final del poder del mal. Pues claro que es para decir aleluya. La derrota de los enemigos de Dios y la consumación del reino de Cristo. Así que la caída de Babilonia, el júbilo en los cielos, y como veremos luego, hoy, las bodas del Cordero, y luego veremos una bienaventuranza, que es la séptima, perdón, es la cuarta en el libro del Apocalipsis, qué casualidad, que sea la cuarta también, de casualidad nada, ya lo sabéis, ¿eh? No son escenas inconexas, no es como cosas que está metiendo ahí el apóstol Juan, pim, pam, pum, pam, pam, no, forman parte de una gran imagen. ¿Qué imagen es esta? La historia de cómo Dios pone definitivamente las cosas en orden. ¿Cómo arregla la casa? Este es el grito de júbilo que exclama el ama de casa cuando ha pasado la Dyson por toda la casa, la cocina está limpia hasta el último resquicio, todas las alfombras están aspiradas, los cojincitos bien puestos, la casa ventiladita y bien oliente, y trae a los invitados. Bueno, esto es una idea muy pobre, pero seguro que a las hermanas se os ha acelerado el pulso, que transmite muy bien la idea. Todo está listo, todo está arreglado, todo está en su sitio, todo está preparado para recibir a los invitados. Porque de una invitación nos habla también este pasaje, la invitación a una boda, de la cual somos invitados y parte. Qué curioso. Y es precisamente aquí donde este clamor del cielo nos lleva más lejos. Este aleluya no es solamente un grito de victoria, es el anuncio de comunión eterna. Victoria eterna y comunión eterna con Cristo. Juan continúa, versículo 7, fijaos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Os gusta recibir invitaciones de boda? A mí me encanta. Son muy bonitas. Pero os aseguro que como esta, hijos e hijas de Dios, no va a haber ninguna. Esta es la más importante que podemos recibir. Porque el juicio final que vimos en el pasado sermón, en los versículos del 1 al 5, no es el fin del relato, es el umbral que da paso a una fiesta, a la mayor fiesta, a la mayor celebración a la que podamos acudir. No es una condena, hermanos, es una mesa. No llega el silencio, llega el gozo. Por lo tanto, este pasaje es uno, para mí, de los más hermosos de todo el libro del Apocalipsis. Y vamos al versículo 6, la primera parte, si estructuramos este pasaje, primera parte de este sermón, o de este pasaje, de esta segunda parte del pasaje, estaría en el versículo 6. En Apocalipsis 18, recordáis que vimos que no resulta sencillo, ni siquiera para los cristianos, alegrarse plenamente de la caída de Babilonia, es decir, del fin de este mundo. Hermanos, sabemos que el juicio de Dios es justo, sabemos que el juicio de Dios es necesario, sabemos que el juicio de Dios sobre este mundo pecador es glorioso, pero hermanos, el destino, el terrible destino de los pecadores que mueren sin Cristo, no puede deleitarnos. Pobre de ti, si te deleita. Deberías de irte junto con ellos si te deleita. No, hermanos, no nos podemos tomar a la ligera el castigo eterno en el infierno. Lo anhelamos, pero no nos gusta. Y lo anhelamos no por morbosismo, lo anhelamos porque forma parte del gran juicio de Dios, que como hemos dicho es justo, necesario y glorioso. Sin embargo, cuando el cielo aquí canta aleluya, se nos da una razón más profunda para el gozo. El juicio no es un fin en sí mismo, no queda la cosa ahí, sino que es el camino que Dios establece para instaurar su reino, o consumar, mejor dicho, su reino perfecto y eterno por medio de Jesucristo como Rey. O sea que el juicio es necesario. Por eso el canto proclama, fijaos, versículo 6, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y esto, hermanos, está subrayando una verdad fundamental. ¿Sabéis cuál? Que Dios es todopoderoso y omnipresente y omnipotente. Ese es nuestro Dios. En un sentido estricto, podemos decir, hermanos, que nunca ha habido un instante en que Dios haya dejado de reinar. Hay algunas teologías un poco particulares que entienden que Dios reinaba, llegó el pecado al mundo y Dios hizo así, se desentendió y ahí empezó el reino del pecado, de la muerte, de Satanás, hasta que Cristo regrese y entonces venga su reino. Ni hablar. El reino eterno de Dios siempre ha existido. Dios es Rey, Dios es soberano, desde el principio hasta el final. Esto es importante que no lo olvidemos. Incluso cuando los poderes de este mundo caído parecen salirse con la suya, la Escritura nos recuerda que Dios sigue sentado en su trono. No se ha levantado y se ha tomado unas vacaciones. Dios está en el trono y cumple sus propósitos y ha establecido un reino. Por debajo de ese gran reino, que es el reino de Cristo. Y que se inauguró ese reino en la primera venida de Cristo, en la carne, y que se consumará completamente en su segunda venida, y de ahí a la eternidad venidera. Entonces, la historia, hermanos, si yo no sé cómo contemplas la historia, si ves la historia como una especie de una sucesión caótica y angustiosa de fracasos humanos, debes de replanteártelo. La historia no va de eso, aunque hay fracasos humanos, aunque hay
caos por causa del pecado del hombre, eso es innegable. Hermanos, Dios permitió la entrada del pecado con un propósito mayor. Hay un propósito superior para la llegada del pecado a este mundo, que al final Cristo reine con gracia sobre un pueblo redimido por su sangre. Es decir, como dice la carta a los Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia, para esto. Y todo lo que ocurre en medio es de difícil solución, muchas veces para nosotros, como seres limitados. Pero cuando la victoria de Cristo se consume totalmente, y se consumará, no lo olvidemos, cuando Satanás, el pecado y la muerte sean definitivamente derrotados, ya lo han sido en Cristo, en la cruz, pero digo definitivamente derrotados, cuando eso ocurra no quedará nada que estorbe el bienaventurado reino de Cristo para siempre en toda la creación. Así que, hermanos, no es de extrañar que el cielo estalle en gloriosa alabanza y diga, aleluya, aleluya, aleluya y aleluya. Alabado sea Jehová, alabado sea el Señor. Y a lo largo de los siglos, sabéis que la humanidad, como hacemos nosotros a pequeña escala, también, en nuestros pequeñitos reinos particulares, a lo largo de la historia, la humanidad ha intentado construir su propia utopía. ¿Se entiende lo que es una utopía? Es como un mundo mejor, un mundo maravilloso. También hoy en día seguimos confiando en ¿qué? Proyectos políticos, proyectos culturales, proyectos religiosos que prometen ¿qué? Paz y bienestar duraderos. Incluso proyectos económicos. Pero la historia demuestra una y otra vez que mientras que el pecado no sea tratado desde su raíz, los reinos humanos ¿en qué derivan siempre? En abuso, en explotación, en decepción, en violencia, en división. Esto se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Una y otra vez. Incluso la Iglesia, y vamos a decir que la Iglesia es el mejor anticipo en la tierra del mundo que ha de venir, cuando Cristo vuelva, incluso la Iglesia se ve afectada en su debilidad muchas veces, en su inmadurez, como la Iglesia nos demuestra, lo que estamos siguiendo las clases de historia de la Iglesia lo estamos viendo claramente, ¿verdad? No estamos a la altura. Muchas veces resultamos, humanamente hablando, decepcionantes. Por eso, hermanos, anhelamos algo más. Por eso tienen sentido estos 4 aleluyas. ¿Qué es lo que anhelamos? Lo que nos falta a plenitud ahora, lo que se consumará cuando Cristo venga. ¿Qué? Una comunión más pura y perfecta, que solo es posible cuando Cristo consume su reino. Y sabéis que lo que el mundo rechaza, y sabemos muy bien que el mundo rechaza a Cristo, su evangelio y su reino, nunca lo conocerá. Sin embargo, la Iglesia sí. Ahora lo experimentamos de manera parcial. Las bondades del reino de Dios las experimentamos de manera parcial. Lo que el mundo rechaza, hermanos, Cristo nunca lo va a conocer. Lo que la Iglesia solo puede experimentar de manera parcial, ahora, el cielo lo está celebrando con gozo. Jesús reina, hermanos. Jesús reina. Y porque Él reina, la historia no termina en ruinas. La historia termina en adoración. La historia no termina en pérdida, termina en comunión. De ahí que toda la asamblea celestial proclame a una sola voz, aleluya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y es maravilloso, hermanos. Hemos de dar muchas gracias.
Y esto nos lleva, después de esta proclamación, a la siguiente sección del pasaje, versículos 7 y 8. ¿Los tenemos? Y nos habla de algo precioso, un anticipo. Antes os he dicho que recibimos una invitación, ¿verdad? ¿Qué invitación es esa? La invitación a las bodas del Cordero. Y cuando los creyentes tratamos de comprender las bendiciones que nos esperan en la gloria, la Escritura recurre a imágenes que despiertan tanto nuestra esperanza como nuestro afecto. El Salmo 23, por ejemplo. Vamos al Salmo 23, acompañadme, poned un punto aquí en Apocalipsis, por favor. Vamos al Salmo 23, un pasaje que todos amamos y atesoramos. Ahí se nos presenta a los hijos de Dios como ¿qué? De algo nos habló el pastor Rubén la semana pasada, como ovejas de Cristo, Salmo 23. Somos ovejas de Cristo, nada nos falta en Cristo, nos pastorea el buen pastor, nuestro rey pastor nos lleva a lugares delicados, nos da reposo, conforta nuestras almas, nos guía como hace un buen pastor por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque estemos en las situaciones más oscuras y más terribles, no tememos nada, porque Él está con nosotros. Con su vara y con su cayado nos protege, nos guarda, nos infunde aliento. Y de repente, fijaos, pone delante de nosotros una mesa. Nos guía, nos pastorea, nos conduce por el desierto de este mundo, ¿hasta dónde? Hasta su casa. Y nos invita a su casa. Y pone delante de nosotros una mesa delante de nuestros enemigos. Nuestros enemigos estarán allí, pero nosotros estaremos en la mesa del Señor, con el Señor, en la casa del Señor. Unge nuestra cabeza, llena nuestra copa, nos llenará la misericordia todos los días de nuestra vida junto con el bien. ¿Y qué dice? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, Cristo es pastor y Cristo es anfitrión. Cristo nos invita, nos pastorea hasta llegar a su casa, que es la nuestra. Porque cuando el Salmo 23 dice por largos días, no sé cómo entiendes tú largos días. ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿3 años? ¿30 años? No, esa expresión tiene que ver con un para siempre. Su casa a la que nos invita, la mesa en la que nos sienta y nos provee, será nuestra casa para siempre. Él nos ha preparado una morada y ahí estaremos con Él. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre, para la eternidad. Y Apocalipsis 19:7 añade a esa esperanza una imagen aún más personal y profunda, la de un banquete de bodas. Yo no sé las festividades en las que os lo habéis pasado mejor, pero posiblemente las bodas sean una de esas ocasiones, ¿verdad? El cielo canta, fijaos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, esto no se trata de un símbolo aislado que pulula por aquí y como algo poético. A lo largo de toda la Biblia, hermanos, la salvación se describe como una relación de amor de pacto entre Dios y su pueblo. Dios prometió a Israel, lo leemos en Oseas 2, te desposaré conmigo para siempre en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Justo lo que leemos en el Salmo 23, benignidad y misericordia. Y el apóstol Pablo afirma que esta promesa se cumple en Cristo.
Dice Efesios 5 que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa. Esto es muy interesante. ¿Alguien se va a casar en breve? No, no lo sé, algún día. Pero los que os habéis casado, normalmente habéis estado ahí delante del altar, como se dice en catalán, hechos unos estaquirots, así, con cara de lechuguinos, y llega la novia, ¿no? Hermanos, sin querer, hermanas, sin querer menoscabar en absoluto vuestro lugar en la ceremonia de boda, aquí hay un simbolismo precioso del cual no nos damos cuenta. Es Cristo quien trae y se presenta a sí mismo a la novia. El novio trae a la novia que está limpia, sin mancha, pura, preparada para la boda. Así que a veces que parece como el desfile de honor de la novia, como si el novio no pintara nada, ¿no? No es al revés. El novio está trayendo a la novia. O sea que hay una relación preciosa, ¿no?, en este entrar la novia y recibirla el esposo. Es algo muy bonito que apunta a algo mayor, y es la gloria de la consumación del Evangelio al final de la historia, cuando Cristo regrese. Así que, de nuevo, desde el principio el propósito de Dios no ha sido simplemente rescatar a los pecadores, salvar a los pecadores, que sí, sino unirlos eternamente a su Hijo, en una unión real, perfecta, gloriosa. Por eso no es casual, hermanos, en absoluto es casual que el primer milagro de Jesús, como vemos en el Evangelio de Juan, tuviera lugar en una boda. Porque es un anticipo de la gran boda. El novio había llegado y ahora la Iglesia será recibida por el novio. Toda la obra redentora de Cristo, toda, hermanos, toda, avanza hacia este momento, comunión definitiva entre Cristo y su pueblo, entre Cristo y su novia, entre el esposo, el Cordero, y la esposa, la Iglesia. Así que el juicio sobre Babilonia despeja el escenario para que la esposa santa del Cordero pueda manifestarse. Así que lo que el mundo nunca va a conocer, o sea, lo que Babilonia nunca va a conocer, la Iglesia lo intuye, lo anticipa y lo conocerá con creces. ¡Qué maravilla! ¿A que os entran ganas de volver a casaros? ¿Sí? Decid que sí, hombre. Hermanos, la Biblia refuerza esta imagen a través de historias concretas. Ruth, la extranjera, la moabita, la que está fuera del pueblo del pacto, llega a Booz en la era, sin nada que ofrecer, sin nombre, sin herencia, sin honor. Sin embargo, él la cubre con su manto, la redime y la toma como esposa. Así actúa Cristo con su pueblo. No explota nuestra debilidad, no se burla ni desprecia nuestra miseria, sino que nos cubre, nos rescata y nos une a sí mismo en un amor fiel y precioso y eterno. Pero aquí surge una pregunta que creo que es inevitable, igual alguien se la está haciendo. ¿Cómo pueden pecadores como tú y como yo, o como otros, ocupar el lugar de la esposa santa de Jesucristo? Raro esto, ¿no? ¿Somos pecadores? ¿De verdad podemos ocupar ese lugar? Bueno, la Escritura nunca ha ocultado el lugar de la esposa santa de Jesucristo. Es más, no oculta la infidelidad del pueblo de Dios. Sistemáticamente el pueblo de Dios está siendo infiel. Es una esposa adúltera, infiel, que se prostituye, que se aleja de su esposo y lo hace voluntariamente. Lo vemos en Isaías, lo vemos en Jeremías, y lo hemos visto y lo vemos
en el libro de Oseas. Hoy nuestro hermano Ángel ha leído parte del libro de Oseas. Y Oseas encarna este drama de una forma increíble, porque Dios le manda casarse con una mujer infiel. Qué cosa más rara, qué cosa más misteriosa. Señor, ¿cómo me pides que me case con esta mujer si me dices que me va a ser infiel? El mismo Apocalipsis retrata al mundo como una mujer infiel. ¿Quién es? Babilonia, la gran ramera, esa es la mujer infiel. Entonces, de nuevo, ¿cómo es posible que pecadores procedentes de este mundo babilónico lleguemos a ser la esposa gloriosa del Cordero? La respuesta nos la da el pasaje. Versículo 8, mirad, mirad. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hago una pausa para beber y para que lo volváis a leer por vosotros mismos. A ver si veis la respuesta. Hermanos, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El énfasis aquí es decisivo. El vestido no se lo gana, se le concede. A ella se le concedió el vestirse con el lino fino. La justicia que hace apta la esposa no es de ella, no es suyo, no son sus ropas, sino de Cristo. Por su muerte, Cristo limpia a su pueblo del pecado. Por su vida perfecta, nos reviste de una justicia que no es nuestra, es suya. Esta es la gloriosa doctrina de la justificación por la sola fe. El reinado soberano de Dios asegura así una comunión eterna que descansa en la gracia, no en los méritos. Dios nos concede vestirnos así. Como el manto que Booz arroja sobre Ruth. Booz era un hombre rico y próspero y arroja su manto bordado y precioso sobre los harapos de la moabita sin honra y la cubre y la embellece y la toma y la hace suya. Y al mismo tiempo, el pasaje deja claro que esta gracia transformadora produce una respuesta. Fijaos, dice que su esposa, versículo 7, su esposa que se ha preparado. Toda novia se prepara con esmero y cariño para el día de su boda. Nosotros, como mucho, vamos al barbero, nos damos un afeitado, que es como una especie de anticipo de la guillotina que nos espera. No, es broma. Vamos al barbero, nos ponemos el traje más o menos a medida y nos vamos. Ah, amigos, una novia no. Ah, una novia no. Esto para una novia son migajas, pero es hermoso. Ha de ser así. Fijaos el lenguaje que utiliza aquí Apocalipsis. Su esposa se ha preparado para su novio. Sí, hablamos de gracia, hablamos de justicia de otro. Se nos ha concedido el ser vestidos de justicia, pero a raíz de eso hay una respuesta. La novia se prepara. No queda inactiva, pasiva y aguardando a que, bueno, el Señor haga su obra en mi vida, porque como todo lo hace Él, yo me voy a quedar aquí tirado o tirada y que Él haga lo que tenga que hacer. Hay una respuesta. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que si no hay respuesta, no se nos ha concedido el vestirnos con justicia. No lo olvidemos. Toda novia se prepara con esmero para el día de su boda y de manera análoga los cristianos estamos ahora llamados a vivir a la luz de nuestra futura y definitiva unión con Cristo. Todos. Amamos porque Él nos amó primero. No estamos dejando pasar el tiempo sin expectativas, sin proyectos.
Nos preparamos, ¿cómo? Dando muerte al pecado en nuestra vida, abandonando todo aquello que deshonra a nuestro Dios, cultivando por gracia la fe, la esperanza, el amor, porque se nos ha dado esa gracia, se nos ha dado esa justicia, y eso nos da poder para vivir de una manera que honre al esposo que nos va a llamar a su presencia. Así que de este modo, Apocalipsis, esta sección, versículos 7 y 8 del capítulo 19, presenta dos caras inseparables de la salvación cristiana, hermanos. Por un lado, la justicia perfecta concedida por gracia en Cristo. Por otro lado, una vida renovada que responde a esa gracia. El vestido es dado por Dios, pero estamos llamados a llevarlo con honra, a cuidarlo, a limpiarlo, no a ensuciarlo de manchas de huevo frito y de chorizo y de migajas de pan y de todo, y vayamos hechos unos adefesios al altar. Ninguna novia haría eso, ¿verdad? La Iglesia tampoco debe, y los cristianos individualmente tampoco deben. Hemos sido rescatados del mundo, un mundo que antes nos seducía, y ahora vivimos como el pueblo santo del Cordero. O sea que tiene que haber un cambio visible, y aguardamos ahora con gozo el día en que la comunión, que ahora ya disfrutamos por la fe, sea completa y plena en la venida de Cristo. Y hermanos, algo que hace aquí Apocalipsis es magnífico también, porque hay un contraste que no podría ser más marcado. ¿Os acordáis de la ramera? Y perdonad que en medio de toda esta hermosura aluda a Babilonia la Grande. ¿Recordáis cómo va vestida? De púrpura, de escarlata, se adorna con oro, con piedras preciosas y perlas. Y esos tejidos hablan ¿de qué? De lujo, de ostentación, de poder, de autosuficiencia. Ella está preparada para impresionar, ella está preparada para seducir. Pero este esplendor es engañoso, porque bajo su apariencia brillante y deslumbrante se esconde un corazón corrompido. En ella no hay vida, sino que lleva una copa llena de abominaciones. Babilonia se viste para ser vista, para dominar, para afirmarse a sí misma, confiando en lo visible, en lo inmediato, en lo que los demás admiran. Esa es Babilonia, ese es este mundo. Pero la esposa del Cordero, en cambio, amigo mío, esto es distinto. No se viste para exhibirse. No tiene ningún interés en eso, o no debería. Se viste para presentarse ante su esposo. Solo le interesa la aprobación de su esposo. Ni siquiera de los invitados. Se viste y se prepara para su esposo. Y creo que todas las esposas estáis entendiendo esto. Y habéis experimentado de alguna manera esto. Que cuando entréis por la puerta, al novio le explote, se le vuele la peluca, como suelen decir, ¿no? Bueno, eso quiere Cristo. Que cuando lleguemos a su invitación, en su casa, en las bodas del Cordero, Él se derrita de gozo y de complacencia por la novia que está recibiendo, la iglesia preciosa de Cristo. Sí, hermanos, a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Así es como iban vestidos los sacerdotes en el antiguo Israel. Iban vestidos así como un símbolo de lo sagrado de su ministerio, lo sagrado de su servicio en el templo. Bienvenidos a la preciosa doctrina del sacerdocio de los creyentes. Somos sacerdotes, vestidos de lino fino, puro, blanco, resplandeciente. ¿Para qué? Para servir en el templo de Dios. No podías servir de otra manera. No podías tener una sola mancha en tu vestidura para estar en el templo. Y muchísimo menos para entrar en el santo. Y muchísimo menos para entrar, ya no te digo, en el santísimo en el día de expiación.
El lino tenía que ser como el cordero, sin mancha. Así que hay una correspondencia entre la blancura del cordero sin mancha y la blancura de las ropas blancas de la novia. Y los novios en nuestra cultura nos casamos de negro, los gitanos lo hacéis de blanco, y bien bonito que me parece. Blancos los dos, blanco él y blanca ella, ¿no? Qué hermoso símbolo de la pureza de Cristo y de su iglesia. Ahora no os arrepintáis ahora, o sea, está muy bien ir de negro, no pasa nada, esto es un símbolo, no os pongáis nerviosos ahora. No, hermanos. En la novia no hay ostentación, hay pureza, no hay artificio, hay verdad. Las vestiduras de la novia no proceden ni de sus méritos ni de sus capacidades, sino de la gracia soberana de Dios que se las concede. Ella no presume de lo que ha logrado, sino que refleja con honra lo que ha recibido. La salvación, la justicia preciosa de Cristo que se nos ha imputado por la sola fe. Y precisamente por eso su belleza es real, es duradera, es santa, porque no es a la manera del mundo. En contraste, podemos decir que este contraste, valga la redundancia, no pertenece solo al mundo antiguo, solo al mundo del que está hablando el apóstol Juan, donde todo este tipo de vestiduras tenían un significado claro. El lino, la púrpura, la escarlata. Hermanos, Babilonia sigue funcionando igual, es decir, el mundo rebelde y corrupto y seductor sigue funcionando igual. El mundo, ¿sabéis qué hace? Sigue enseñándonos hoy a vestirnos como él. La ramera, Babilonia, tiene hijas que son rameras y que aprenden a vestirse como ella. Los colores de Babilonia han cambiado, a lo mejor no hay púrpura, no hay escarlata, piedras preciosas ya no hay quien las vea, ¿no? Pero el mundo nos invita a cubrirnos con una imagen cuidadosamente elaborada y construida. Atención, reputación, éxito de todo tipo, control, incluso con una espiritualidad súper pulcra y presentable para impresionar a los demás. También dentro de la iglesia, hermanos, podemos, sin darnos cuenta, aprender a vestirnos como la ramera, como el mundo. ¿Cómo? Confiando más en lo que enseñamos que en la gracia que hemos recibido. Cuando digo enseñamos, lo que demostramos, lo que ostentamos, lo que otros ven de nosotros, confiando más en eso que en la gracia que hemos recibido. Esto es una manera babilónica, es decir, mundana, de vestirnos. Es una forma en la que nos vestimos con púrpura, con escarlata y con piedras preciosas, y no con lino fino, puro, blanco y resplandeciente. También en la iglesia podemos tener una fe exteriormente, aparentemente muy correcta, y sin embargo interiormente es defectuosa, cuando no falsa. El terrible pecado del nominalismo en las iglesias. Una apariencia de espiritualidad y de piedad sostenida más bien en las apariencias que en la comunión íntima con Cristo. Pero la esposa vive de otro modo. Sus vestiduras no protegen una imagen. Sus vestiduras, ¿sabéis lo que protegen? Una relación con Cristo. La iglesia no vive para exhibirse, sino para ser fiel. Descansa en una justicia que le ha sido concedida y desde ahí aprende a vivir con humildad, con fe, con arrepentimiento sincero y con un amor real a Dios y al prójimo. El reinado soberano de Dios, hermanos,
nos tiene que haber liberado de vestirnos para autojustificarnos. Nos tiene que haber liberado para dejar de confiar en nuestras obras, en nuestros éxitos, en nuestras aparentes victorias. Pero la gracia tampoco nos vuelve pasivos, nos tiene que hacer libres para confesar, para cambiar, para amar, para adorar, para compartir, mientras aguardamos el día en que la vestidura que hoy llevamos por la fe, y no se ve, será vista en esplendor y en gloria cuando Cristo regrese. Y esto nos lleva al versículo 9. Apocalipsis 19 aún no describe la plenitud de la dicha matrimonial que Cristo desarrolla y que la esposa disfrutará por la eternidad. Esto lo veremos luego, capítulos 21 y 22, entraremos de lleno en eso. Y que el Señor me asista para lo que se nos viene, ¿de acuerdo? Sin embargo, el ángel señala aquí una bendición concreta que pertenece al pueblo de Dios ya en el presente. Aguardamos una bienaventuranza mayor cuando Él regrese, pero ya hay una bienaventuranza. Como os he dicho, esta es la cuarta de las 7 bienaventuranzas que vemos en el libro del Apocalipsis. La bienaventuranza es la siguiente, le dice el ángel a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Te lo voy a decir, esto es lo que pone en tu invitación a las bodas del Cordero. Tú la abres, quitas el lacre del sello y pone, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Fijaos que no dice, bienaventurados los que estén. Dice los que son llamados. Y ya estamos siendo llamados, ya hemos sido llamados. Por lo tanto, la bienaventuranza es para ahora. Ya ha empezado la bienaventuranza. De nuevo, la cuarta que vemos en Apocalipsis. Como os he dicho, no mira al futuro, mira a una dicha real, a una dicha actual, ahora. Y esto, ¿qué queréis que os diga? Es precioso. Porque hasta este punto, la bendición ha sido pronunciada sobre quienes, ¿recordáis? Capítulo 1, los que leen y oyen las palabras de este libro, ¿os acordáis? Luego sobre los muertos que mueren en el Señor, que descansarán de sus trabajos. Luego sobre quienes permanecen vigilantes, guardando, ¿qué? Sus vestiduras. Guardando sus vestiduras a la espera del regreso de Cristo. Esto fue en el capítulo 16. Y ahora los creyentes son descritos no solo como la esposa del Cordero, sino como los invitados al banquete. O sea, qué cosa más rara. Esto de que se case un cordero es raro. Pero que seamos invitados y novia es todo más extraño todavía. Pero es que Dios hace cosas extrañas. Se mueve de maneras misteriosas. Así es como opera. La imagen es sorprendente. Somos la novia y los invitados. Y no cualquier invitado. Los invitados bienaventurados. La palabra bienaventurados, makarios en griego, felices, gozosos. Es un gozo que apenas se puede contener, explotamos de gozo. Y ambas realidades están destinadas a durar para siempre. Aunque la boda del Cordero, las bodas del Cordero aún no han llegado a su plenitud, los creyentes ya somos bendecidos. Ahora, porque mediante la fe en Jesús poseemos una invitación, que podemos llevar así todo el día, ¡ah! Me han invitado, y tú no, no, me han invitado, tú también, me gusta más, me han invitado, ¿quieres ser invitado tú también? Qué hermosa manera de predicar el Evangelio. Me han invitado a la boda, ¿quieres ser invitado tú también? ¿Cómo cambia esto, no? Porque poseemos esa invitación. La invitación garantiza nuestro lugar en la mesa. Tú sabes que Pepita y Pepito se casan y no llega la invitación y te empieza a entrar el mosqueo. Pero si somos íntimos, ¿no? ¿Se habrán olvidado de nosotros? Y cuando llega la invitación, oye, Mari Carmen, mira, que ha llegado la invitación. Hombre, ¿cómo no iba a llegar? Bueno, pero esto te da una seguridad de que va a haber una mesita
con tu nombre en una tarjetita, ¿verdad? No tienes dudas. Y si no aparece la tarjetita el día que llegas, oye, ¿qué pasa aquí? ¡Ay! Ha sido un descuido. Bueno, esto no va a pasar en el cielo, gracias a Dios. Pero tienes asegurado tu lugar en la boda. ¿Sí o no? Bueno, debería de ser así. Hermanos, estamos invitados. Hermanos, la salvación presente que tienes por la fe hace absolutamente segura tu salvación futura. No hay tal cosa como perder la salvación, si es que has sido invitado a la fiesta, a la boda del Cordero. ¿Por qué eres invitado y novia? ¿Cómo va a faltar la novia? ¿Entiendes? Aún un invitado podrías decir, oye, mira, me lo he pensado mejor, ¿no? Pero es que eres la novia. Tienes que estar, si no, no hay boda. Sí, hermano, yo sé que estoy usando ejemplos un poco así como... Pero ¿entendéis lo que está tratando de explicarnos el apóstol con estas palabras? Esto es glorioso, esto es precioso. Y Juan refuerza eso con las siguientes palabras, versículo 9, por si no nos habíamos dado cuenta. Estas son palabras verdaderas de Dios. Mira, la esperanza de que vas a estar en la boda no depende de la ilusión que te haga, ni de lo contento que estés. Depende de la fidelidad del Dios que te ha invitado a la boda de su Hijo. Jesús mismo describió la salvación como una realidad presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no tendrá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El apóstol Pablo añade que los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Es una fianza segura de que tendremos herencia. Y el apóstol Pedro afirma que tenemos una herencia, atención, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Y que somos guardados en el poder de Dios mediante la fe. Así que el reinado soberano de Dios asegura así que lo que Él ha comenzado no se perderá. No se perderá, hermanos. Por eso los cristianos no necesitamos esperar al banquete final de bodas para unirnos al coro celestial de alabanza. Ya podemos adorar, ya podemos cantar ahora con gozo, con confianza, sabiendo que nuestra invitación está firmada por la palabra de Dios y sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Y mientras aguardamos la aparición de Cristo en su segunda venida, vivimos en una adoración anticipada y decimos, aleluya, versículos 6 y 7, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria. Amén. Y esta coincidencia del banquete venidero debería dar vida y profundidad a la reunión de la Iglesia, cuando estamos aquí reunidos los domingos, cuando nos reunimos aquí, cuando celebramos la cena del Señor. Al acercarnos a la mesa de Cristo, como hemos cantado hoy, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Al acercarnos a la mesa de Cristo, lo hacemos como un pueblo rescatado ¿de dónde? De un mundo que antes nos encantaba, ¿o no? Nos seducía, pero ya no más. Lo hacemos como un pueblo llamado ahora a pertenecer a Cristo, al Hijo de Dios. Y allí, en torno a su palabra y en torno a sus promesas, somos renovados y fortalecidos al participar del pan y del vino, que son símbolos de la comunión que ya disfrutamos con Cristo y entre nosotros. Porque Cristo nos ha unido a Él. Y si pensáis que la novia es una sola persona, supongo que ya os habéis dado cuenta que cuando Apocalipsis habla de según qué cosas lo hace en sentido simbólico. Somos todos nosotros. Hay una mayor ejemplificación de la unión entre dos personas que el matrimonio.
Eso es lo que Cristo desea para la Iglesia, con Él y entre nosotros. Comunión, con todo lo que eso implica. Y esto nos lleva al último versículo. La verdad es que he perdido la noción del tiempo, que el Señor me perdone. No vamos tan mal como otras veces, pero ya estamos concluyendo. Elizabeth, estamos concluyendo. Hermanos, mientras esperamos al esposo, ¿qué hacemos? Quejarnos. No. Resignarnos. No. Distraernos. Menos. Adoramos. Adoramos. ¿Recordáis? Hemos cantado en A Cristo coronad, hermoso himno, ¿eh? Dice, a Él solo adorad. A Él solo adorad. ¿Por qué hemos cantado ese himno hoy? Fijaos, versículo 10 creo que añade un colofón a un episodio sorprendente, que aparece aquí de repente, como dicen ahora los chavales, así random, ¿eh? Aparece de golpe y dice, ¿a qué viene esto? Versículo 10, ¿esto qué sentido tiene? Pero hermanos, esto subraya cuán poderosa y sobrecogedora tiene que ser nuestra adoración a Dios mientras aguardamos la venida de Cristo y nuestra unión futura con Él. Es como una novia que está con el corazón palpitante, y el novio también, mientras aguarda el momento en que se encuentren ante el altar. No puede esperar ese momento. Está, como se suele decir, obnubilada, ¿eh? Tras oír la bienaventuranza pronunciada sobre los invitados al banquete, Juan, fijaos lo que dice, versículo 10, fijaos. Bueno, Juan, primero, ¿qué dice? Se postra a sus pies para adorar al ángel, ¿habéis visto? Esto es muy raro. Está viendo todo aquello y de repente se postra entre los pies del ángel. ¿Y qué dice el ángel? Fijaos, mira, stop, cuidado, atención, en griego, atención. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Esto es tremendo, el ángel dice, eres un consiervo. Mientras Juan todavía está en la carne. Yo soy consiervo tuyo. Somos lo mismo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué pinta esta escena aquí? Esto es muy extraño. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, la corrección es necesaria. Es necesaria. Hermanos, por glorioso que pueda parecer cualquier mensajero angelical o humano, un ángel, un predicador o cualquier otro siervo o sierva de Dios, la adoración pertenece únicamente a Dios. Sí, decimos amén y decimos bien, pero hermanos, la adoración pertenece únicamente a Dios, a Él solo adorar, Señor de luz y paz, a Él solo adorar. Y al mismo tiempo se nos recuerda algo profundo, alentador. Hermanos, quienes no han sido redimidos por la sangre de Cristo, quienes han sido redimidos por la sangre de Cristo, o sea, nosotros, somos consiervos de los ángeles. Compartimos con ellos una misma vocación. ¿Cuál es esa? Dar testimonio de Dios y rendirle adoración y darle gloria solo a Él. Somos ángeles en un sentido, porque la palabra ángelos en griego quiere decir precisamente mensajeros. Mensajeros con una comisión. Y eso es lo que todos nosotros somos, embajadores en el nombre de Cristo, mediante quien estamos suplicando al mundo que reconciliaos con Dios. Cuidado, nadie piensa aquí que somos ángeles, ¿eh? Aquí solo tenemos un ángel de momento en la iglesia, que es ángel, pero solo onomásticamente hablando, ¿eh? ¿Entendemos? Somos mensajeros, somos consiervos de los ángeles. Y de nuevo, este paréntesis no es algo raro y extraño aquí en medio, encaja muy bien con el pasaje, porque, hermanos, nos muestra cuán intensa debería de ser nuestra esperanza, porque Juan lo vemos aquí completamente abrumado, sobrecogido por la gloria que le espera, por la comunión con Cristo que le ha sido anticipada y asegurada, y es que no puede resistirlo, cae. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que en medio de estar abrumado,
se distrae. Tiene, vamos a llamarlo así, adoración distraída. Tiene como una especie de descontrol en cuanto a cómo y a quién debe adorar. Y el ángel lo reconduce de forma sencilla, ey, adora a Dios. Adora a Dios. Hermanos, aquí hay algo importante, que creo que es aplicativo. Nunca debemos venerar a los siervos de Dios, ni confundir el mensaje con el mensajero. Porque hay algunos que se derriten con los mensajeros. En la insana doctrina, vamos a llamarla así, y en la sana doctrina. Los hay que se derriten con el mensajero. Oh, es que yo voy a la iglesia de tal, o voy a la iglesia de cual. Y si vas a la iglesia de tal y de cual, me parece muy bien, porque tiene que haber gente en esa iglesia, pero cuidado, no confundas el mensaje con el mensajero. Lo primero es el mensaje. Esto es clave, hermanos, es clave. La adoración pertenece solo a Dios. Respeto, honra, consideración, aprecio, afinidad, son cosas humanas y buenas, bien encauzadas. Pero si conducen a la idolatría del hombre, tengamos mucho cuidado, en el mundo y en la iglesia. No lo olvidemos nunca. Juan queda sobrecogido por la gloria de la salvación, por la comunión eterna con Cristo que le esperaba, que perdió el equilibrio. El ángel, si os dais cuenta, corrige una cosa, pero no la otra. Fíjate que dice, no sé cómo decir esto, no dice, no te emociones tanto, no te flipes, no le dice eso. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Adora a Dios. No corrige su fervor. Corrige el error en hacia dónde lo orienta. Hacia una criatura y no al Creador. Esto es importante. Y esto nos interpela y a ti y a mí. Porque si la fe que tienes no te conmueve, si la fe que tienes no te lleva de rodillas al suelo, si no te ha llevado al asombro, que te hace enmudecer, o por el contrario, gritar de gozo y alabanza, no es porque seas más maduro, posiblemente, sino porque todavía no has contemplado con claridad la grandeza del Salvador y de la salvación que te ha sido dada. Más vale una adoración mal enfocada por causa del fervor que una buena consideración del mensajero con cero pasión por Cristo. Fijaos lo que os digo. Qué miseria, qué pena. Hermanos, estamos llamados a enfervorizarnos, no a parecer unos locos fanáticos tirándonos por el suelo, haciendo la croqueta y echando espuma por la boca. Nadie está hablando de esto, como se ve lamentablemente en algunos sitios. Estamos hablando de pasión. Nos reímos mucho cuando el pastor, sobre todo los que venís del contexto pentecostal o carismático, habló del fuego, pero sí, del fuego, de estar avivados, no de estar amodorrados. Y no me refiero aquí, digo en nuestra vida cristiana. Mira, como sea tu vida cristiana, se va a evidenciar en cómo eres aquí. No te engañes. Nadie vive con fervor fuera de las paredes del local de la iglesia y luego llega aquí y se queda como un témpano de hielo. Normalmente, el témpano de fuera de hielo es el témpano de hielo que tienes fuera es el que te traes aquí dentro. Y no estoy hablando de falso cristianismo, no estoy hablando de que no seas cristiano, estoy hablando de que aún no has entendido la gran salvación que te ha sido dada. O no hemos entendido la gran salvación que nos ha sido dada. Deberíamos estar dando saltos como locos. Sí, hermanos, sí. Por otro lado, una esperanza viva como esta
tiene que relativizar los problemas que estamos pasando hoy en día. Debería relativizarlos. Mirad, las mejores experiencias de esta vida, los afectos más profundos, los mejores logros que tengas en toda tu vida, las alegrías más intensas, que son buenas y son un don de Dios, no son más que pequeños vislumbres que apuntan al gran logro, al gran triunfo, a la gran alegría que tendremos en la venida del Señor y en las bodas del Cordero. Todas estas cosas, en vez de verlas como un fin en sí mismas en este mundo, deberían amplificar nuestra visión. ¿A qué? Al futuro que nos aguarda en las bodas del Cordero, al gran gozo que experimentaremos. Y a medida que creces en la fe, tu futuro con Cristo debería de ser más real, más palpable. No puede ser que el predicador esté hablando y estemos pensando, ¿de qué me habla este señor? Un año tras otro, un año tras otro, un año tras otro. Se alucina solo. Un año tras otro, un año tras otro. Y aquí el predicador, que sea yo o el que venga después, porque la gloria de Cristo y la salvación, dice, ¿pero qué te pasa? ¿Que no tienes problemas? ¿No tienes vida? Es que hay gente que funciona así. No sé, hermanos. Nos falta un poco de locura. Así pensaban de los cristianos, los siglos primeros sobre todo. Están locos. Locos por Jesús, por su salvación, por su gloria. Y mientras aguardamos ese día, en medio de un mundo que aún intenta seducirnos, quizá por eso todavía no refulgimos en gozo como deberíamos, el día del Señor, nuestro Dios poderoso, viene y Él reinará, su reino será consumado, pero no debemos olvidar que Cristo ya reina en el mundo y en la Iglesia por medio de su palabra. El ángel concluye, versículo 10, fijaos qué palabras tan interesantes, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esta cosa rara? Hermanos, allí donde se anuncia fielmente a Cristo y su evangelio, Dios reina, porque allí Cristo tiene su iglesia, que es una expresión actual y visible del reino de Dios en este mundo, hasta que Él regrese. Allí es donde el evangelio es recibido por fe, allí donde Cristo está llamando a pecadores, allí es donde está asegurando a los que escuchan este mensaje una entrada en el banquete eterno. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, ¿qué motivo tan profundo de gozo es ser cristiano? ¿O no? Eso espero. Incluso mientras esperamos en un mundo en tinieblas, porque las hay, vivimos a la luz de algo que es cierto, que es gozoso. El reinado soberano de Cristo está asegurado y nuestra comunión eterna con Él también está asegurada. Por eso ahora podemos unirnos al canto del cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y concluyo. Antes mencioné el episodio en el que Dios mandó a su profeta Oseas que se casara con una mujer ramera llamada Gomer. Oseas es un libro precioso también, se lee rápido. Os animo que junto con Jueces, si queréis, podéis leerlo. Pero después de la boda, ella se apartó para irse con un montón de amantes. Una historia real y desagradable. Pero Dios así mostró un retrato vivo de Israel en su pecado de idolatría. Gomer no cayó de golpe, se fue alejando poquito a poquito, seducida por las promesas falsas de este mundo, hasta quedar atrapada en una vida que la degradó por completo, la volvió una esclava. Su infidelidad la condujo a una situación tan humillante que ya no era libre. No sabemos en qué tipo de esclavitud cayó, si era una simple esclava, o una prostituta, una esclava sexual, posiblemente. Lo que nos da a entender el contexto de Oseas es que eso fuera lo que ocurriera, al punto de que ella no podía salir por sí misma de esa cárcel, en la que ella por su infidelidad había caído. Y entonces, pero Dios envió de nuevo a su profeta. Oseas tuvo que pagar un precio para recuperar a la mujer que había traicionado su amor. La Escritura no describe los detalles, pero sí nos dice lo esencial en Oseas 3:2. La compré entonces para mí
por 15 siclos de plata, esto es una barbaridad, y 1 homer y medio de cebada. Era una cantidad que no podía superar ninguna puja en un mercado de esclavos. Altísima, exagerada, excedía el precio de cualquier esclavo, aún del más costoso, aún de la esclava sexual más bella. Era un loco el que ofrecía eso. Todos los que pujaban por Gomer darían un paso atrás. Por esta mujer, una ramera infiel, esclava, posiblemente harapienta, encadenada, sucia, usada, maltratada, una decepción como ser humano, y el profeta la compra por el precio más alto que se podía ofrecer en el mercado. Esto no fue un gesto simbólico, no son unas palabras piadosas, es un rescate real, costoso, deliberado. Y después de pagar el precio, Oseas habló a Gomer, a esta mujer, con ternura y con la firme ternura del pacto restaurado le dice: tú serás mía durante muchos días, lo mismo haré yo contigo. Hermanos, Dios no cuenta esta historia para hablarnos del pasado de Israel, sino para que cada generación pudiera mirarse en ella la luz del Evangelio. Si aún no te has vuelto por la fe al amor de Jesucristo, este episodio describe con una claridad incómoda tu condición. Tú y yo éramos la ramera, tú y yo éramos Babilonia, pero al mismo tiempo describe el amor redentor que Cristo te ofrece. Fuimos creados para una comunión íntima con Dios, para vivir en libertad, pero nos hemos deshonrado por nuestra infidelidad. Primero coqueteamos con este mundo, luego nos entregamos a él y finalmente descubrimos que sus promesas nos dejan vacíos y esclavizados. Y Satanás, mediante este mundo, la Babilonia de Apocalipsis, sigue reclamando tus afectos y los míos. Sigue haciéndolo, no descansa. Te ofrece placer, te ofrece éxito, te ofrece poder, reconocimiento, control. Todo eso te ofrece. Pero Cristo, nuestro fiel esposo, entra en el mundo para rescatarnos. Él no ofrece algo externo, Él no ofrece un sustituto, ofrece su propia sangre, el precio más alto e impensable de todos. Un precio impagable por nadie más. No hay entrega más alta que esta, no hay precio para comprarnos de nuestra miseria y esclavitud que este. Nos saca de la esclavitud en Babilonia y nos hace suyos. Y no solo eso, suyos y libres en la Nueva Jerusalén. Y cuando nos hace suyos, no nos deja como nos encuentra, no. Nos limpia, nos cubre, nos reviste, no lavando y devolviéndonos nuestros harapos asquerosos, nuestra antigua injusticia, sino con sus vestiduras limpias de justicia. Nos habla con una mezcla de ternura y de autoridad cuando vamos a Él y nos dice: ahora me perteneces. No serás más de otro. Yo seré para ti y tú serás para mí. Y aquí se une todo lo que hemos visto en este pasaje, hermanos. El reinado soberano de Dios no solo derrota a Babilonia, asegura una comunión eterna con Cristo en las bodas del Cordero. Y esa certeza no produce miedo, sino, como hemos visto, adoración gozosa, ya, ahora. Porque el mismo Cristo que reinará plenamente en gloria es el que hoy nos busca, nos compra y nos guarda. ¿Hay amor más grande que este? Yo creo que no. Si respondes a su llamamiento con fe y arrepentimiento, Cristo te tomará para sí por toda la eternidad. Será tu Salvador, tu amado, tu Señor glorioso, y por la gracia que obra en ti responderás con un amor fiel, una vida transformada y una adoración sincera.
y todo aquel que cree en el Evangelio será bendecido junto con el Hijo de Dios y se unirá a esta multitud gloriosa, la Iglesia en la tierra, la Iglesia en los cielos y todos los ángeles, para vivir con Él en comunión que jamás tendrá fin. Y mientras esperamos ese día, y así espero, podemos unirnos al canto atronador del cielo que ningún estadio ni ninguna final de Champions o de la Copa del Mundo podrá jamás igualar. Un estadio enfervorizado que grita no puede superar en este mundo el grito celestial que se exclama en los cielos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque tú reinas. No eres un soberano distante, sino que eres el Dios que ha vencido para salvar, que juzga para restaurar, que gobierna para llevar a su pueblo a una comunión eterna con su Hijo. Te alabamos porque el reinado de Jesucristo no es una esperanza incierta, es una realidad firme. Gracias porque en Cristo nuestra salvación no depende de nuestra constancia, sino de tu fidelidad, no de nuestra fuerza, sino de tu gracia. Señor, bendito seas ahora y para siempre. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. A Él, a Jesucristo, sea toda la gloria, ahora y por los siglos de los siglos, y en su nombre. Amén.